la primera diapositiva. Sí, yo soy la doctora Brenda. Muchos, no he coincidido con muchos pues en la unidad tocoquirúrgica, recién he llegado. Y bueno, yo estoy adscrita a la unidad tocoquirúrgica del instituto. Y bueno, para empezar a hablar de las estrategias, quisiera comentarles un poco del panorama mundial, lo que estamos viendo en general respecto a la dificultad respiratoria. Y bueno, sabemos que esta es la primera causa de admisión a la unidad de cuidados intensivos. Este representa la primera causa de muerte en el recién nacido prematuro. Quiero hacer aquí un paréntesis. Como dijo Dylan, si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Si tienen algún comentario, bueno, podríamos hacer esto un poco más interactivo, si gustan, y en el momento que sea me pueden interrumpir. Bueno, sabemos actualmente que 15 millones de recién nacidos nacen antes de término y vean, esto corresponde del 5 al 18% aparentemente de todos los recién nacidos. Pero esas cifras no suenan nada. Si consideramos 1 millón de muertes a causa de estos padecimientos, bueno, pues ya es muy importante hacer algo al respecto y conocer las diferentes estrategias que tenemos, ¿no? Las causas, como sabemos, son muchísimas. Siguiendo con este panorama mundial de los recién nacidos prematuramente, sabemos que 12.5 millones, que en general es más del 80%, afortunadamente nacen después de la semana 32 de gestación. Y en este caso, principalmente, pues los prematuros tardíos son alrededor del 70%. El 10% restante, bueno, nace entre las 28 y 32 semanas de gestación, pero un pequeño porcentaje, 6%, nace antes de las 28 semanas y cada vez está siendo mayor. Esto representa un gran impacto a nivel social y a nivel y como personal de salud, ya que debemos considerar todas las secuelas neurológicas, respiratorias y todas las alteraciones que traen el nacimiento de un prematuro extremo. Las causas de la dificultad respiratoria pues son múltiples, ya las voy a comentar a grandes rasgos. Sabemos que hay intrapulmonares y extrapulmonares. Las intrapulmonares son por mucho las más frecuentes y de estas pues las parenquimatosas, ¿no? Que son los que vemos día a día durante la reanimación. De ellos, el distrés respiratorio es la causa más frecuente y es asociada principalmente a prematurez, que decíamos que es la primera causa de muerte en estos recién nacidos, especialmente en los primeros 7 días de vida y hasta un 80% en los primeros 5 años. También tenemos la taquimia transitoria, aspiración de Meconic, síndromes de fuga aérea, representan como las causas más comunes. Afortunadamente, en el recién nacido de término, pues es mucho menos frecuente que veamos estos padecimientos. Otras causas son las cardiovasculares o bien infecciosas, dificultades, dentro de la dificultad respiratoria vamos a tener malformaciones, obstrucciones de la vía aérea, alteraciones neuromusculares y otras que no son menos frecuentes, como la hipotermia, la anemia, que también vemos con cierta frecuencia durante la reanimación. Entonces, es muy importante bueno, tener los antecedentes maternos, conocer los antecedentes maternos, porque de ahí nos vamos a enfocar a qué tipo de patología esperamos en nuestro recién nacido y básicamente para evitar la ventilación mecánica y hacer una adecuada reanimación, bueno, pues tenemos que saber qué estamos tratando. Generalmente en el recién nacido tenemos dos problemas principales. Uno es respiratorio, que es lo más frecuente, o bien hemodinámico. Entonces tenemos que enfocar nuestras estrategias pues a tratar estas dos causas. Decíamos que el síndrome de distrés respiratorio es por mucho el más frecuente. Y bueno, vean la frecuencia, alrededor de las 24, 25 semanas de gestación, es alrededor del 90%. Y bueno, obviamente a menor edad gestacional, pues el porcentaje de presentación es mucho mayor. El manejo inicial de estos recién nacidos, especialmente en los extremadamente prematuros, pues requieren la intubación durante la reanimación.
Ahorita ya estamos tratando de utilizar técnicas menos invasivas, ya sabemos que es tiempo de no ventilar y tenemos múltiples aparatos que nos ayudan pues, a lograr esto. Pero desgraciadamente, cuando recurrimos a una ventilación no invasiva, cerca del 40% en los extremadamente prematuros fallan al CPAP o algún otro pues, aparato para dar esa presión positiva al final de la expiración. Eso generalmente ocurre en las primeras 72 horas. Y cuando nosotros tratamos de hacer una ventilación no invasiva y falla esta ventilación, entonces, y requerimos intubar al paciente, incrementamos nuestro riesgo de morbimortalidad en esos recién nacidos. Por eso es muy importante tener el antecedente, observar a nuestro recién nacido, ver qué requiere exactamente para pues, optimizar nuestro manejo. De los recién nacidos menores de 30 semanas de gestación, casi la mitad de ellos pueden mantenerse sin ningún tipo de intubación y pues del otro 50% restante es muy variable el manejo, pero algunos requieren solo algunas horas o se pueden rescatar con técnicas como el INSURE que conocemos. Por definición, el síndrome de distrés respiratorio pues, va a cursar con una dificultad respiratoria progresiva. Ya sabemos que especialmente en el recién nacido prematuro hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto puede ser por la fisiología en sí o bien por deficiencia de factores como el surfactante. Hay en los recién nacidos pretérmino, como tenemos, de acuerdo al tipo de fibras musculares que encontramos, pues tenemos una caja torácica muy complaciente en donde hay un incremento en la distensibilidad y eso nos dificulta un poco el manejar volúmenes corrientes o volúmenes tidales óptimos en esos recién nacidos y constantes, ¿no? Entonces, hay algunas guías, pero siempre hay algunas guías al respecto, algunas referencias, pero siempre tenemos que nuestro manejo es muy dinámico con este tipo de pacientes. En cuanto a la fisiopatología, ya sabemos que encontramos microatelectasias, edema alveolar, que si no tratamos a tiempo puede evolucionar con incremento de una respuesta inflamatoria a nivel del epitelio pulmonar. Va inmigración de citocinas, se da lo que conocemos como membrana hialina, y bueno, con todas sus complicaciones que vamos a mencionar más adelante. Vamos a encontrar clínicamente hipoxia, bueno, disminución del oxígeno, puede haber hipercapnia, hipertensión pulmonar, y bueno, lo clínico, que eso sí lo que vamos a ver, es una falla respiratoria que decíamos puede ser progresiva. Entonces, de acuerdo, como sabemos que hay muchas causas importantes de morbimortalidad, yo creo que en este tema en particular me gustaría no solo hablar de las intervenciones para la reducción, intervenciones ventilatorias para la reducción de la ventilación mecánica, sino todas las intervenciones en general. Voy a tratar de irme un poco rápido y si hay algunas dudas, pues con gusto las contestamos, para evitar precisamente la ventilación mecánica. Entonces, como intervenciones, sabemos que hay algunas que son prenatales y siempre, bueno, estoy de acuerdo en que debemos prevenir antes que dar el tratamiento. De las prenatales tenemos la prevención de prematurez, que decíamos que es la primera causa de la dificultad respiratoria por múltiples razones, y la administración de corticosteroides prenatales. Dentro de las postnatales, y son de las que vamos a hablar más adelante, va a ser la optimización de la vía de nacimiento por los múltiples beneficios que tiene el trabajo de parto, que es lo más fisiológico, el pinzamiento tardío del cordón, ordeñamiento del cordón umbilical, hay algunas dudas al respecto, la presión positiva durante la reanimación, el uso racional del oxígeno, que ya sabemos que incrementa por mucho nuestra morbimortalidad cuando no lo empleamos adecuadamente, y pues que hay muchos conceptos nuevos al respecto también. El control térmico, la administración del surfactante, el uso temprano de la ventilación no invasiva, administración de metilxantinas y normotermia, entre otras, ¿no? Pero creo que son bastantes estrategias, bastantes herramientas que tenemos para
optimizar el manejo de esos recién nacidos prematuros y que tenemos que pues conocer todos. En cuanto a los prenatales, decíamos que la prevención para el nacimiento pretérmino es nuestra estrategia más importante. De hecho, pues día a día se modifican guías de manejo enfocadas a este respecto. Sin embargo, todavía hay muchos variabilidad en los criterios para la prevención y el manejo de estas pacientes. Lo importante es conocer los factores de riesgo y hacer una intervención temprana en estas mamás. Conocemos que para optimizar evitar el nacimiento pretérmino, hay varias estrategias. Uno es la desintoxicación en el abuso del tabaco, que todos ellos han mostrado un riesgo, una disminución de riesgo cuando se hacen oportunamente y se toman en cuenta para el seguimiento materno durante el embarazo, ¿no? Ahí les puse los riesgos relativos y todos con un intervalo de confianza del 95%. No voy a entrar en números, ahí está los datos. Y me gustaría nada más mencionarlas. El control de la enfermedad periodontal, ya sabemos que pues el microbioma de todo el organismo materno va a influir en el desenlace perinatal y pues que las infecciones periodontales son una causa importante del nacimiento pretérmino. Hay que prevenir y descartar enfermedades de transmisión sexual, decíamos una para evitarlo y la otra es para un manejo oportuno en el recién nacido. La identificación de riesgos genéticos, epigenéticos y ambientales. Hoy en día sabemos que en transcurso de horas modificamos genes de acuerdo a al ambiente, de acuerdo a lo que comemos, de acuerdo a todo con lo que nos relacionamos. Por ejemplo, en 6 horas, si nosotros comemos algún antioxidante, por ejemplo, uvas, en el transcurso de 6 horas, de acuerdo a ciertas cantidades, si ingerimos ciertas cantidades, entonces nosotros modificamos epigenéticamente nuestro organismo. Y lo mismo pasa no con solo antioxidantes, sino con agentes oxidantes como el azúcar y por eso la predisposición a diabetes, ¿no? El suplemento con ácido fólico durante 1 año antes del embarazo, pero lo más importante es la consulta preconcepcional a toda la población en general. Bueno, hay algunas acciones que se emplean en pacientes que ya han desarrollado el trabajo de pretérmino o bien la ruptura prematura de membranas. Dentro de estas, pues incluimos el uso de tocolíticos, el empleo de los antimicrobianos adecuadamente, sin abusar de ellos. Hay que hacer observación y monitorización continua de esas madres. La hidratación es muy importante. La neuroprotección, incluso en las guías en el consenso europeo para el manejo del síndrome de distrés respiratorio, pues también hacen alusión a esta estrategia. Y en esta sabemos que hay una disminución de la parálisis cerebral, disminución motora severa, pero ayuda a la maduración del sistema nervioso central y estabilización de membrana. Y con ello, bueno, vamos a, pues es una estrategia indirecta de disminuir esta dificultad respiratoria. Algo que ya sabemos es el uso de los corticosteroides prenatales. Ya desde hace muchos años se ha establecido que hay disminuye considerablemente el síndrome de distrés respiratorio severo. Ahí están los datos, los del riesgo relativo y donde se ve que la intervención ha mejorado el desenlace en estos pacientes. Disminuye el SDR tanto en pacientes con morbilidad severa como moderada. Hay una disminución en los días de uso de ventilación mecánica, en el suplemento en el requerimiento del suplemento con oxígeno. Sin embargo, pues sabemos que este es el número necesario a tratar en estos pacientes, dependiendo de la edad gestacional, va de 4 a 9, ¿no? Y aquí al respecto hay varias consideraciones. Uno es que sabemos que para que sea efectivo este tratamiento, pues debe administrarse por lo menos 24 horas antes del nacimiento, hasta 7 días antes. Hoy en día hay varios estudios en los que pues, se recomienda el nacimiento a las 40 semanas y de ahí todos los demás, todos los menores, 39, 38, son pretérmino
Y en un estudio que seguramente conocen, ahí se ha administrado esteroides a los mayores de 34 semanas. Lo ideal y la recomendación internacional es la administración de esteroide prenatal entre las 24 y 34 semanas. Les decía, hay algunos estudios en donde se ha administrado el surfactante a los niños mayores de 34 semanas. Sin embargo, no hay mucha evidencia que nos pueda hacer una recomendación universal. En esto se ha visto una disminución, ellos lo están utilizando en estos recién nacidos porque ya sabemos que tienen una comorbilidad diferente, y pues en ellos la taquipnea transitoria o las síndromes de adaptación son más frecuentes. Tratando de disminuir esta frecuencia, pues se ha estado implementando esta medida en algunos centros hospitalarios. Sin embargo, les decía, hay como falta de mucha evidencia para hacer una recomendación, pero pues lo debemos conocer. De hecho, hace tiempo había un estudio en el instituto, no sé si todavía lo estén llevando a cabo, pero todavía no tenemos resultados. Ya sabemos que los dos esquemas utilizados son la betametasona y la dexametasona, ya las conocen. Además, bueno, hay unos datos generales, aparte de la disminución del síndrome de distrés respiratorio, pues se ha asociado a una mejoría en la muerte neonatal, en hemorragia intraventricular y disminución del riesgo de enterocolitis. Sin embargo, cuando ya se analiza la displasia broncopulmonar, pues realmente no ha habido ninguna diferencia. Entonces decíamos que tenemos diferentes estrategias para el manejo de, pues para evitar este nacimiento prematuro y básicamente para evitar la dificultad respiratoria al nacer. Entonces, actualmente los estudios dicen que en los prematuros no hay diferencia cuando hay un nacimiento por cesárea o un nacimiento por parto. Sin embargo, esto pues es relativo, o sea, tenemos que tomar en cuenta qué poblaciones utilizan, las edades gestacionales que analizan, porque es muy bien sabido cuáles son los efectos del trabajo de parto en la preparación del pulmón para ese nacimiento. Sabemos que hay anteriormente se creía que era como una secuencia de pasos esta preparación al nacimiento. Sin embargo, ahora sabemos que son como un conjunto de pasos, de hormonas que se secretan, de cambios fisiológicos en la mamá, que se dan simultáneamente y que van madurando poco a poco, preparándola así tanto a la madre como al feto para el nacimiento. Entonces, una vez que ya se presenta el trabajo de parto, bueno, ya sabemos que el desenlace no es el mismo en un bebé que nace, aunque sea por cesárea, pero que la mamá presentó durante el trabajo de parto, a aquellos que nacen por cesárea electiva. Sin embargo, en los extremadamente prematuros no tenemos muchos datos al respecto. Solo tenemos la evidencia basada en la experiencia, y pues creo que a todos nos queda muy claro que así cuando tenemos un embarazo controlado y hay una preparación para el nacimiento, pues hay obviamente mucho mejor pronóstico en esos recién nacidos. Decíamos de la preparación que hay durante el trabajo de parto, hay algunos factores inhibitorios de los movimientos respiratorios fetales, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, algunos metabolitos de la progesterona y la oxitocina inhiben esos movimientos respiratorios. Los movimientos respiratorios se dan, ya saben, a todo lo largo del embarazo, y los pulmones se encuentran llenos de líquido precisamente para favorecer la maduración pulmonar. Sin embargo, y que, bueno, ya sabemos que es el pulmón en la vida fetal es un órgano secretor básicamente. Entonces, cuando se acerca al nacimiento y hay trabajo de parto, hay pérdida de estos factores inhibitorios, es decir, empiezan los movimientos musculares, pulmonares, hay mayor estímulos, incrementan los estímulos físicos, hay mayor respuesta al calor, a la luz, al ruido, y al perder esos factores inhibitorios, al haber mayor estímulo físico, hay activación de quimiorreceptores, tanto al oxígeno como al CO2.
Entonces, en las últimas semanas, básicamente las últimas semanas de la gestación, se habla de una disminución de líquido pulmonar, ese pulmón que inicialmente es secretor, entonces ahora se está preparando para la absorción del líquido. El CO2 incrementa justo antes del nacimiento, esto con la finalidad de estimular los centros respiratorios y, bueno, a nivel del eje hipotálamo hipoficiario vamos a tener diferentes respuestas, especialmente por la adrenalina y la producción de cortisol, que ya sabemos que son factores estresantes, y a nivel pulmonar sabemos que debe haber una sustitución de un cambio de los neumocitos tipo 1, maduración a los neumocitos tipo 2, los cuales se ven favorecidos por este estrés durante el trabajo de parto. Entonces, decíamos, hay una pérdida de factores inhibitorios, se aumenta la sensibilidad a estímulos, activación de quimioreceptores y mayor producción de CO2 y disminución y mayor producción de CO2 y mayor estímulo al oxígeno. Es decir, ellos ya sabemos que están en un medio hipóxico, pero al nacer, y dentro del medio hipóxico hablamos de un porcentaje del 3 al 6% aproximadamente, al nacimiento cambia a la FIO2 ambiente, que es del 21%, y ese FIO2 estimula también ese centro respiratorio. Entonces vamos a tener pérdida del intercambio más bien una ganancia en el intercambio de gases, pérdida del intercambio de gases, pero a nivel placentario, y para que el neonato empiece a echar los propios mecanismos. Hay iniciación de la ventilación del pulmón, comienzo en el intercambio pulmonar, y lo importante es el establecimiento de esa capacidad funcional residual. A nivel cardiovascular también tenemos diversos mecanismos que vamos a comentar más adelante, con pérdida de la circulación umbilical a la placenta. Bueno, pues vamos a ver el cierre de los shunts pulmonares y cardíacos. Vamos a ver, hay un gran aumento en la circulación pulmonar, aumento del flujo, hay una disminución de las resistencias vasculares renales, vamos a ver que disminuyen las resistencias vasculares periféricas, aumento de la dilatación pulmonar, entre otros cambios. Entonces, ya cuando tenemos a un recién nacido, de acuerdo a nuestras guías, nosotros nos basamos básicamente por la Asociación Americana de Pediatría, pero pues ya sabemos que está el ILCOR, que es como, es más la base europea, pero hay una coincidencia, y ya saben que las guías se han ido modificando desde el 2003, 2010, 2015, y de todas, el único paso que no ha cambiado es que la ventilación pulmonar es el paso más importante y más eficaz en la reanimación del recién nacido comprometido. Cuando hablamos de un recién nacido de término, estos son los datos que encontramos en nuestras guías, y sabemos que el 85% respirará en los primeros 30 segundos con y sin ayuda. El otro 10% respirará con posterior a algún estímulo, 3% lo hará después de requerir ventilación con presión positiva, 2% requerirá intubación durante la reanimación, y solo un pequeño porcentaje pues llegará a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pues sabemos que esto es variable de acuerdo al centro hospitalario, al control prenatal, entonces, pero son los que debemos tomar en cuenta. Este es en el recién nacido de término, pero en el pretérmino, la proporción de recién nacidos que requieren apoyo es mucho mayor. Los mecanismos homeostáticos, aunque a veces están desarrollados y no siempre, entonces son menos desarrollados, menos maduros. Hay una fatiga rápida, hay se acaban rápidamente esos procesos homeostáticos. Los riesgos de los resultados adversos, pues particularmente a nivel neurológico y pulmonar, son mayores que en el recién nacido de término. Y bueno, ya sabemos que para lograr una buena reanimación, tenemos varios momentos de oro. Hablamos del minuto de oro, hablamos de la hora de oro,
Y aquí es donde vamos a empezar a abordar las estrategias ya una vez al nacimiento, ¿no? Entonces conocemos, hay diferentes guías de manejo, desde nosotros nos guiamos por la Asociación Americana de Pediatría, pero en ambas tenemos la coincidencia de en donde la respiración es lo más importante. En cuanto a la Asociación Americana de Pediatría, sabemos que hay una evaluación dentro de los primeros 60 segundos y para ver si hay un adecuado esfuerzo respiratorio o una cianosis persistente, y entonces valoramos el inicio de la ventilación con presión positiva. En este caso, ya sabemos que en los prematuritos, especialmente en los extremos, consideramos el uso del CPAP temprano. Y bueno, aquí también, aprovechando que está esta diapositiva aquí, vean la saturación preductal objetivo para nosotros al primer minuto es de los 60 y 65%. Y vamos a ver de dónde sale eso y si 60 debe ser al minuto. Aquí debemos ser muy acuciosos en cuanto a la saturación, en cuanto al tipo de monitores que tenemos, el tiempo que le estamos dando a esta transición para no ser demasiado agresivos o invasivos en nuestros pacientes. Y si lo comparamos con la guía de reanimación en Europa, decíamos que lo que coincidimos es que haya o no un esfuerzo respiratorio espontáneo y que este sea adecuado. Sin embargo, aquí los 60% los están considerando a los 2 minutos. Y esto es porque en el estudio que se hizo para ver la saturación óptima en estos recién nacidos pretérmino, bueno, o la transición normal que se da en estos recién nacidos, es el 60% es el 50, es en una percentil 50. Sin embargo, de ahí sabemos que lo normal generalmente lo consideramos a 2 desviaciones estándar, arriba y hacia abajo, y la baja es alrededor del 30%, al 30% la desviación estándar más baja. Entonces, por eso, quizá en este caso, en Europa, sea un poco más permisivos con esa saturación de oxígeno. Y bueno, en el periodo de transición sabemos que de lo más importante es la ventilación pulmonar. En este caso se debe llevar a cabo el aclaramiento de las vías respiratorias. Debe haber un intercambio gaseoso con aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Debemos ver los cambios transicionales de la circulación fetal. Deseamos con los cierres de shunts vasculares y el establecimiento de pues, una circulación neonatal. En cuanto a la ventilación pulmonar, que es el paso más importante, va a tener diferentes fases. La primera de ellas es que encontramos una vía aérea llena de líquido y que en este líquido debe ser expulsado rápidamente. Eso lo vemos con la primera respiración. Y este tiene una duración de entre 30 segundos y 5 minutos, dependiendo de pues, cómo los mecanismos que se echan a andar para la eliminación y el aclaramiento pulmonar pues funcionan en este recién nacido, o qué tan maduros están. El segundo es el líquido presente en el tejido pulmonar. Decimos, este lleva alrededor de 4 horas. En este se empieza a establecer la capacidad funcional residual como tal, con aclaramiento del resto del líquido que quedó en la vía respiratoria, y posteriormente el aclaramiento del líquido pulmonar por completo ya hace que haya una ventilación, una perfusión adecuada, porque en el otro podemos tener una ventilación sin una perfusión adecuada. Sin embargo, el último proceso es el aclaramiento pulmonar total, en donde ya los procesos homeostáticos para mantener el equilibrio ácido-base, pues se van a encontrar bien desarrollados y son nuestro punto o nuestro punto de referencia para el manejo subsecuente en nuestro recién nacido. Bueno, hablamos de las vías respiratorias, tanto la zona respiratoria como las zonas de conducción. Decíamos que en este caso, en la primera fase, que hablamos del propio aclaramiento pulmonar, va a haber cambios inducidos en la postura. Decíamos que el recién nacido, especialmente el pretérmino, va a tener una caja torácica muy complaciente. Entonces, pequeños cambios tan solo en la postura durante la vida fetal o al nacer van a ser grandes cambios a nivel pulmonar. Esa caja, y pues el primer cambio es la presión durante los movimientos fetales previos al nacimiento,
Y la segunda, pues, es la compresión de la caja torácica al momento del parto. El segundo es la reabsorción de sodio e inversión del gradiente osmótico a través del epitelio. Anteriormente se creía que el movimiento de sodio a través de la membrana era el proceso más importante, pero era más importante en esta absorción o aclaramiento pulmonar. Sin embargo, hoy en día ya conocemos diferentes procesos o diferentes mecanismos por los cuales se hace esta absorción. Ya hablamos de algunos receptores a nivel pulmonar, que son bueno, los canales de sodio, en los cuales va a actuar a través de un gradiente, o bien pueden haber, de acuerdo a la expresión génica del RNA mensajero para la activación de estos canales, bueno, también se va a dar este aclaramiento pulmonar. La adrenalina, la producción de adrenalina durante el trabajo de parto es muy importante. Deseamos que haya alteración a nivel de los niveles de cortisol, y bueno, esto va a favorecer el tiempo, o va a modificar el tiempo de absorción de ese líquido pulmonar. Generalmente, en un parto fisiológico hay un aclaramiento, por el efecto de adrenalina, hay un aclaramiento alrededor de 3 mililitros por kilo de peso por segundo. Sin embargo, cuando hay un estrés acelerado y hay mayor producción de adrenalina, este puede incrementar hasta 10 mililitros, lo cual es muy favorece esa adaptación pulmonar. Entonces, ya conocemos las acuaporinas, que hay en donde hay movimiento del agua, la absorción por los linfáticos, y estos mecanismos están bien desarrollados en el paciente, en el recién nacido de término, pero en el pretérmino pues van a tener varias deficiencias, o no se encuentran tan maduros. El tercer punto importante para el aclaramiento pulmonar, pues van a ser los cambios en la presión transepitelial generada principalmente por la inspiración. Por la inspiración. Ya sabemos que al nacimiento, decíamos, a la compresión de la caja torácica, hay aumento de quimiorreceptores, mayor respuesta al CO2, al oxígeno. Y vean, son unas imágenes. Este es el pulmón del recién nacido al nacer, y ya sabemos que por la delta del volumen pulmonar va a ir dependiendo de la presión que se genera, principalmente transepitelial, por la inspiración. Esto va a favorecer la absorción del líquido, y conforme va pasando el tiempo, la primera respiración es de lo más importante. Ven aquí cómo incrementa el volumen pulmonar, y durante los segundos siguientes va a ir incrementando gradualmente el volumen pulmonar. Aquí vemos un pulmón básicamente colapsado, en la primera imagen, lleno de líquido. Esta es una imagen al nacer, y después, ya saben que, bueno, en este caso vemos cómo se va aireando el pulmón, el alveolo, y conforme va aumentando, obviamente, el volumen pulmonar. Esa es como la primera fase. Ya sabemos que aquí son simultáneas, va a haber, decíamos, cambio en modificaciones en las resistencias vasculares periféricas y disminución de la presión pulmonar. La presión pulmonar, pues obviamente va a caer inicialmente está alrededor de 70, 80 milímetros de mercurio, y baja hasta 30, ¿no? Y la presión ok. Bueno, al igual que la disminución de las resistencias vasculares periféricas. Para este aclaramiento pulmonar, decimos, la inspiración es una fase activa en donde va a haber, intervienen varios factores. Uno es el uso de los músculos intercostales, del diafragma, de los músculos respiratorios, tanto el diafragma y los intercostales son de los más importantes, pero en realidad en algunas ocasiones, y especialmente cuando hay dificultad respiratoria, pues puede haber uso de los músculos accesorios. Esta es nuestra primera limitante. En el recién nacido sabemos que hay fibras musculares tipo 1, 2A, 2B y X que son indiferenciadas. En el recién nacido prematuro las que predominan son las indiferenciadas, y vamos a ver un cambio de este tipo de fibras
alrededor del día 5 de vida y en algunos encontramos ya unas fibras maduras alrededor hasta los 5 años, por ejemplo. Entonces, esta es una limitante. Las fibras musculares con las que nace el bebé, pues decíamos, no tienen un potencial de acción más lento, tienen una recuperación más lenta, una fatiga rápida y pues el tono de la caja torácica no es tan adecuado. Vamos a tener una distensión, a nivel alveolar tenemos una distensibilidad limitada y esto sabemos que es también por el tamaño alveolar. Es decir, ya sabemos que a menor tamaño, pues la distensibilidad a veces puede ser menor y las resistencias en este caso se encuentran aumentadas. La resistencia, ahí está la fórmula, ya sabemos que es la presión sobre el volumen, pero vamos a tener una delta de presión sobre el volumen, pero va a depender de diferentes factores. Uno de ellos es la tasa de flujo, que es la tasa de flujo es el líquido que se encuentra a nivel pulmonar. La longitud de las vías de conducción en el recién nacido obviamente son vías más pequeñas, la viscosidad y la densidad de los gases. En este caso tenemos que sustituir ese líquido por el aire y la viscosidad del líquido es mucho mayor, es casi 100 veces mayor que la del aire. El diámetro de las vías aéreas, pues a menor edad gestacional, pues las vías son más pequeñas, ¿no? Entonces, vean, para el aclaramiento pulmonar la mayor resistencia requiere de tiempos, de insuflación más largos y presiones más altas. Eso especialmente en el recién nacido prematuro. El pulmón tiene una constante de tiempo más larga en este tipo de pacientes. Cuando el pulmón está lleno de líquido, la inspiración es necesaria para la eliminación de líquidos en las vías respiratorias y la caducidad es muy variable ya que no hay un intercambio de gases. ¿Qué quiere decir esto? Que decíamos que para el aclaramiento pulmonar nuestro alveolo debe llenarse de aire, debe llenarse de aire y sustituir ese líquido por aire. Para que se dé eso debe haber una insuflación en ese alveolo que en conjunto con todos los mecanismos que se echan a andar, con las acuaporinas, los canales de sodio, con la producción de adrenalina, con los movimientos de la caja torácica, entonces van a favorecer esa absorción de líquido. Sin embargo, mientras no haya un adecuado intercambio de aire del agua por aire, no se va a dar una adecuada ventilación y una adecuada perfusión. Por eso, en este caso dicen que la caducidad de esa insuflación no tiene en realidad una caducidad y de ahí surge el principio para la insuflación sostenida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí este es un estudio que se hizo en cuanto a la insuflación sostenida. Ya saben que hoy en día es una estrategia que algunos centros hospitalarios utilizan para el reclutamiento alveolar y establecer esa capacidad funcional residual, especialmente en el recién nacido prematuro. A menor edad, decíamos, hay más resistencia y entonces se requiere una mayor presión de insuflación. Este estudio se hizo en bebés prematuros, vean, desde 27 semanas de gestación a las 30 semanas. Se utilizó una insuflación sostenida de 20 mililitros por kilo y en este caso se midieron las presiones que este es un volumen de 20 mililitros por kilo. Y las mediciones que se hicieron fue la presión que se requería al inicio de la reanimación, el flujo del aire y las resistencias a nivel pulmonar, así como el establecimiento de la capacidad funcional residual. Así en esta gráfica podemos ver que el volumen de aire, se llegaron a presiones hasta de 30 y la insuflación fue, les decía, fue sostenida, fueron de 15 a 20 segundos y vemos cómo a esta presión de 30, cómo se va dando gradualmente con esa insuflación sostenida se mantiene el alveolo abierto hasta que se establece la capacidad funcional residual. El efecto de esta
pues, de la vía respiratoria, básicamente a nivel alveolar, de acuerdo a la edad gestacional. Bueno, vamos a ver, aquí en este caso evaluaron la resistencia de la vía aérea, la presión positiva inicial y la duración de la insuflación sostenida. Entonces se ve que a menor edad hay mayor resistencia de la vía aérea, a menor edad se requiere una mayor presión para lograr abrir ese alveolo, y a menor edad hay una duración mayor, requiere una duración mayor, la insuflación sostenida, ¿no? Actualmente, bueno, ya hay varios estudios que utilizan insuflación sostenida más CPAP y con diferentes niveles de CPAP posterior a esta insuflación. Sin embargo, pues tenemos varias limitantes con estas, ¿no? Hoy en día no es una recomendación universal. De los primeros estudios que hubo al respecto fue el SAI. En este se empleó la insuflación sostenida, especialmente en el recién nacido prematuro y básicamente el extremadamente prematuro. Se utilizó una presión de 20 centímetros de agua durante 15 segundos y se repetía con incrementos graduales hasta 25 centímetros de agua. Entonces, se compara con aquellos pacientes que requerían que se les daba solo presión positiva y un PEP de 5 a 8 posterior a la presión positiva, y los resultados primarios pues eran muerte y displasia a las 36 semanas. Sin embargo, en este estudio, pues este fue suspendido porque hubo mayor mortalidad en los recién nacidos, en los extremadamente prematuros, en los que se utilizó esta estrategia, y no se observó ningún cambio en la displasia broncopulmonar. Perdón. Sin embargo, se concluyó que se requieren más estudios para encontrar una insuflación pulmonar óptima y no generalizar que ninguno se ve favorecido por esta estrategia, pero no existe como recomendación, ¿no? Entonces, la segunda fase va a ser el líquido que se encuentra aún remanente en el tejido pulmonar, pues se termine de absorber. Este proceso dura alrededor de 4 horas y decíamos que las presiones, principalmente la intersticial, es muy importante para ese aclaramiento pulmonar. En las primeras horas se encuentra muy elevado, con una disminución gradual en el transcurso de los siguientes días. Aquí son imágenes en donde vemos cómo la reabsorción del líquido va siendo gradual. Esta es una imagen al nacer, a los 30 minutos, a la primera hora, en donde va habiendo mayor dilatación del alveolo o del capilar pulmonar, va habiendo mayor aclaramiento, y a las 6 horas pues ya prácticamente se elimina por completo este líquido. En este caso, después del aclaramiento pulmonar, pues se lleva a cabo en estas siguientes 4 horas el establecimiento como tal de la capacidad funcional residual, que ya sabemos, y las capacidades en general y los volúmenes. Sabemos que la capacidad funcional residual es igual al volumen de reserva expiratorio y más el volumen residual. Entonces, para que se lleve esto, lo inicial es la respiración, ¿no? Decíamos la entrada de oxígeno para ayudar a estos mecanismos de adaptación, pero en la segunda fase lo que requiere es básicamente establecer una presión al final de la expiración para establecer esos procesos. Veamos, inicialmente están llenos de líquido, en la transición se va aclarando ese líquido hasta que posteriormente ya hay una adecuada perfusión, una adecuada ventilación y una perfusión adecuada en estos recién nacidos. Decíamos, aquí la clave es hallar una insuflación pulmonar óptima, y realmente pues por eso continúan tantos estudios al respecto, porque cada bebé es muy diferente. Se han establecido algunas referencias, pero pues simplemente quedan eso. Lo que tenemos que hacer es observar a nuestro bebé y tratar de hacer dinámicamente, obtener esa insuflación pulmonar óptima en cada recién nacido. Ya sabemos que para el establecimiento de esa capacidad funcional residual, la compliance debe incrementar, las resistencias básicamente deben disminuir, y así como se da el aclaramiento pulmonar.
Ahora, si cualquiera de estos procesos se ve alterado, obviamente vamos a ver los datos claros de dificultad respiratoria, que ya sabemos de la taquipnea. Aquí es básicamente para establecer, la finalidad es mantener un volumen corriente adecuado, que dependiendo de las referencias, vamos a encontrar de 4 a 7 mililitros por kilo, que es lo que nosotros bajamos. Bueno, los nuevos estudios han utilizado presiones de 6 a 9 como fisiológicas. Entonces, pero obviamente depende de la edad gestacional y por eso ahora también están cambiando nuestras prácticas y en lugar de manejar un PEP de 4, pues manejamos la presión positiva al final de la expiración, la iniciamos con 6 mililitros por kilo. Decíamos, si estos procesos están alterados, otro dato que vamos a encontrar va a ser el aleteo nasal, básicamente para tratar de disminuir la resistencia al paso del aire, tratando de compensar esa falta de oxigenación. Se va a establecer el quejido respiratorio. Aquí hay N cantidad de estudios que hablan en donde han identificado la función de la glotis a este respecto, ¿no? Y en un recién nacido de término, vamos a ver que el 60% del tiempo la glotis se encuentra abierta, en el prematuro es mucho menor, pero es un proceso básicamente compensatorio y que eso es fisiológico. Sin embargo, cuando hay datos de dificultad respiratoria, bueno, pues ya vamos a ver mayor quejido respiratorio, la glotis se cierra por completo y entonces es cuando vemos ese quejido respiratorio para mejorar la capacidad funcional residual. Aquí vemos son unas gráficas en donde vemos la presión y el volumen que se establece a nivel pulmonar. Este es normal. Cuando vemos un recién nacido que empieza con datos de dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, hay aleteo nasal, taquipnea, bueno, en algunas ocasiones llega a haber apneas y acidosis. Entonces vamos a ver, la presión no está tan incrementada y vean, el tiempo expiratorio está muy prolongado. Entonces el bebé, los mecanismos de defensa del bebé, que es la susceptibilidad de quimioreceptores y la percepción de niveles de CO2 y oxígeno, hace que se echen a andar estos mecanismos y tenemos el cierre de la glotis con la presencia del quejido respiratorio, y aquí vemos, es una gráfica donde se miden las presiones y los volúmenes que se obtienen al cierre de la glotis. Entonces aquí es una presión, obviamente con el quejido respiratorio, al cerrar la glotis, se aumenta la presión intraalveolar y obviamente va a tener mayor volumen. Eso es lo que pasa en un recién nacido sin asistencia. Entonces, las estrategias están enfocadas a simular o a seguir este proceso fisiológico en el recién nacido, en el que vamos a básicamente dar una presión positiva al final de la expiración para mejorar esa capacidad funcional residual. Y por último, bueno, ya decíamos, la tercera fase es el aclaramiento del líquido pulmonar y el establecimiento del equilibrio ácido-base, en donde debe haber una adecuada oxigenación, el transporte del oxígeno a los diferentes tejidos, decíamos los cierres de los shunts pulmonares, el establecimiento ya normal de la circulación neonatal, con aumento al disminuir las resistencias vasculares pulmonares, pues aumenta este flujo, con lo que va a aumentar la poscarga y va a haber mejor perfusión a los vasos alveolares con una disminución, con una PO2 de 25 al 30 milímetros de mercurio y bueno, decíamos que una presión pulmonar inicial puede llegar a 70, 80 milímetros de mercurio y caer hasta los 30. Ahora, en el recién nacido, estos procesos, esta transición en la circulación es un proceso fisiológico y en el que se ve favorecido hoy en día sabemos que con el pinzamiento tardío. Entonces ya es recomendación que en el recién nacido de término se haga el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Inicialmente, ustedes recordarán, no había como un tiempo establecido para ver en cuánto es bueno, cuánto es
no tiene tanta funcionalidad para estos recién nacidos. Inicialmente se hicieron con los 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, hasta los 5 minutos. Entonces realmente entre los 2 y 5 minutos vieron que no había diferencia, no había ningún beneficio. Sin embargo, entre los 30 segundos y el minuto es lo más apropiado y es la recomendación internacional, ¿no? Entonces vemos que normal, si tenemos un bebé en el que no se ha establecido la respiración adecuadamente, en donde tenemos ya sea algún proceso asfíctico o donde no hay un adecuado esfuerzo respiratorio, hacemos el pinzamiento del cordón y la poscarga va a disminuir importantemente porque no tenemos ese proceso compensatorio del cordón, ¿no? Hay un bajo retorno venoso a nivel pulmonar, ¿no? Cortamos por completo ese llenado ventricular a través de los vasos umbilicales de la placenta. A nivel, esto va a condicionar, si hay una baja, si no hay un adecuado volumen conductal, vamos a ver que los flujos cerebrales también se ven muy alterados. Lo que se trata de hacer con ese pinzamiento tardío es que esa placenta siga la perfusión normal, que aumente el volumen a nivel del ventrículo izquierdo con incremento del retorno venoso pulmonar y menor variación en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el pinzamiento tardío de 1 minuto ya se ha visto que presenta este efecto benéfico. Inicialmente, o en los primeros estudios, se vio que, miren, decían, en el recién nacido pretérmino, sugerimos que para recién nacidos prematuros que no requieren reanimación inmediata, se debe hacer el pinzamiento tardío. Eso fue en 2017, cuando empezaron estos primeros estudios, y solo se estaba recomendado en aquellos pretérminos que no requerían ninguna asistencia. Sin embargo, hoy en día se cuenta con diferentes aparatos para la reanimación en la cama de la mamá, y esta evidencia está cambiando día con día, ¿no? Entonces, vemos que actualmente, bueno, este estudio es del 2018, en donde se ve que el pinzamiento tardío en aquel recién nacido pretérmino era benéfico, había una disminución de la mortalidad en estos recién nacidos y se empezó a estudiar más al respecto, ¿no? El RR es de 0.68 y vean el intervalo de confianza no rebasa la unidad, entonces era bastante bueno y y había suficiente evidencia al respecto. Les decía, hoy en día, pues ya hay varios aparatos que nos permiten hacer la reanimación junto a la mamá o sobre la mamá. Entonces, actualmente la práctica que se está haciendo con estos recién nacidos es hacer el pinzamiento tardío en aquellos prematuros, especialmente en los prematuros extremos y en los prematuros en general, pero en aquellos en donde se está haciendo la reanimación junto a la mamá. Es decir, si un recién nacido de 32 semanas no presenta un adecuado esfuerzo respiratorio y yo me lo tengo que llevar como en la unidad tocoquirúrgica a otra área en donde lo tengo que reanimar, ahí no está indicada el pinzamiento tardío. Pero si tengo estos mecanismos, estos aparatos en donde yo puedo hacer la reanimación sobre la mamá o a un lado de la mamá, entonces lo que se está haciendo es establecer la vía aérea, apoyarla a la ventilación y una vez que ya se ha instalado ya sea el CPAP o se ha realizado la intubación endotraqueal, entonces se realiza el pinzamiento del cordón, perdón. Entonces, ¿y por qué utilizar esta presión positiva en el recién nacido? Bueno, pues ya sabemos los múltiples beneficios del CPAP, ¿no? Que estabiliza la vía aérea superior, conociendo toda la fisiología pulmonar, los mecanismos que se van a dar de adaptación. Bueno, queremos tratar precisamente estabilizar esa vía aérea superior, ferulizar esa vía aérea para mejorar el paso del aire y así conservar nuestra capacidad funcional residual. Reducimos la presencia de apneas, mejora la oxigenación y con ello obviamente las secuelas neurológicas a largo plazo. Vamos a disminuir el trabajo respiratorio, con ello evitamos
que esas fibras musculares que decíamos que son indiferenciadas, o que son y rápidamente agotables, bueno, pues no se llegue a la apnea, optimizamos el trabajo de esas fibras musculares y que no se llegue a la apnea. Aumenta el retorno venoso, mejora el gasto cardíaco, evita el daño pulmonar a largo plazo y con todas sus, y displasia broncopulmonar. Ya sabemos que hay varios estudios en los que se analizó mortalidad y displasia broncopulmonar y hubo una disminución en la displasia, ¿no? Una adecuada aireación de las unidades alveolares, lo cual se traduce en una mejor oxigenación y modifica el patrón respiratorio. Esto es, ya sabemos que los alveolos que están ocupados con líquido tienen una constante de tiempo más larga y que van a tardar más tiempo en oxigenarse. Entonces, al utilizar esa presión positiva, mejoramos nuestra capacidad funcional residual y acortamos esos tiempos de oxigenación. ¿Por qué utilizar CPAP? Ya sabemos que hay múltiples estudios, de los primeritos fueron el SUPPORT, el CURPAP, y algunos en Europa, como el BOST, en Australia el BOST 2 y en Inglaterra, y en donde actualmente se han utilizado para establecer los niveles normales de oxigenación también, ¿no? Entonces, todos ellos han dado resultados. Se utilizan presiones, ya saben, inicialmente en el estudio de Don se establecieron presiones de 5 a 8 para un CPAP y actualmente están utilizando presiones mayores. Cuando se compararon en estos estudios la necesidad de ventilación mecánica y la sobrevida, cuando se utiliza surfactante contra el CPAP, bueno, los resultados estuvieron a favor del CPAP, pero ya vimos que los estudios subsecuentes pues ya hay otras estrategias. Les decía, los primeros estudios fueron el SUPPORT, el CURPAP y el COIN. En algunos, pues, aquí se estudiaron prematuros de 24 a 28 semanas. La respiración espontánea es indispensable cuando utilizamos algún dispositivo para dar CPAP, sea cual sea. Y bueno, el uso temprano más el surfactante profiláctico, decían, no disminuye muerte o displasia pulmonar. Sin embargo, disminuyó el uso de surfactante. Estudios subsecuentes vieron que sí se disminuía la muerte, el riesgo de muerte, sí se disminuía, no ha habido grandes cambios en cuanto a la incidencia de la displasia broncopulmonar, pero lo que sí se ha disminuido bastante es el uso del surfactante y con ello métodos invasivos durante la reanimación. Entonces, esos son algunos de los beneficios que tenemos con el CPAP. Diferentes factores van a influir, de los prenatales ya los comentamos. Ya en la vida neonatal, pues lo que necesitamos es optimizar nuestra reanimación para mantener un mejor desarrollo pulmonar, favorecer ese crecimiento que se da con el CPAP para evitar pues las consecuencias a largo plazo. Y sobre todo lo más importante es establecer la capacidad funcional residual y una distensibilidad óptima. Perdón. Dylan, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí. Oye, se me está acabando la batería. Déjame. ¿Quieres que pausemos tantito? ¿Y lo podemos pausar? Sí. Claro.